Bienvenidas, bienvenidos. Este es un espacio que organizamos como un ciclo de conversatorios propuestos por el Plan Provincial de Lecturas y también desde la Biblioteca Pedagógica. Lo llamamos Entre Lecturas de la Pampa. Tanto el Plan Provincial de Lecturas como la Biblioteca Pedagógica dependemos de la Dirección General de Planeamiento del Ministerio de Educación de la Pampa. Y trabajamos para la difusión y la promoción de la lectura. En este ciclo, Entre Lecturas de la Pampa, organizamos encuentros para hablar y leer acerca de las literaturas. Este es nuestro cuarto conversatorio y lo llamamos Mediaciones y formas de acercar la literatura. En esta tarde vamos a proponer un trabajo articulado con integrantes de la Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva para hablar de mediadores de lectura, estrategias y recursos. Como docentes de esta modalidad hospitalaria y domiciliaria, nos van a acercar también una experiencia de lectura que llevan adelante con la biblioteca, y se encuentran presentes, entonces, bienvenidas Vanina Minetti y Evangelina Becher, bienvenidas, ellas son parte del equipo docente de la educación domiciliaria y hospitalaria. También tenemos como invitada en esta tarde, más desde lejos, todo un lujo, que nos visite Natalia Porta López. Ella es la directora del Plan Nacional de Lecturas y nos va a acompañar para acompañarnos justamente para las mediaciones, para hablar de mediadoras y mediadores, y también le vamos a pedir que nos cuente un poquito acerca de la colección Leer abre mundos. Vamos a aprovechar que ella nos acompaña para que nos comparta su saber y su experiencia. Para presentarla, yo acá tengo anotado unos breves datos de su biografía. Natalia Porta López estudió periodismo en la Universidad Católica Argentina y hace más de 20 años que se dedica a la promoción de lectura, coordinando tareas en la Fundación Mempo Giardinelli. Coordina la comisión organizadora del Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, que es un encuentro de especialistas en el nordeste argentino, y además en 2001 diseñó el sistema de gestión y coordina desde entonces el programa Abuelas Cuentacuentos, que fue premiado por UNESCO, CEPAL, Naciones Unidas, Hábitat y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre otros. En el Instituto de Estudios Superiores de la Fundación, ella dicta clases de la especialización en Pedagogía de la Lectura con orientación en literatura para niños y jóvenes, y en 2019 también les contamos acerca de Natalia, publicó su primer libro, la editorial Cervera. El libro es Mancala, es un relato ilustrado por Daniel Rabanal, que es muy bien recibido por la crítica, y tiene algo muy amoroso en su escritura porque nos relata la experiencia de un niño, desde la voz de un niño, que atraviesa cambios en su familia, y la conformación de su familia suma a ella, a esa familia, un padrastro. Y Natalia nos cuenta en este libro una amorosa historia de integración familiar. Yo acá tengo un fragmentito que nos dice el protagonista, este niño: el Mancala es un juego muy raro. En mi escuela nadie lo conoce. Es una madera larga con 2 filas de agujeros y unas piedras que hay que ir pasando de uno a otro siempre en ronda. Él quiere que yo lo aprenda, pero es difícil. Y a mí las cosas difíciles me encantan. Y es ahí cuando aprovechamos para consultarle a Natalia que le gustan las cosas que encantan, como los libros, pero las tareas difíciles, como en este caso, no solo coordinar el Plan Nacional de Lectura, sino
proporcionar a todas nuestras escuelas del país la colección Leer Abre Mundos. Esa es la primera pregunta para Natalia. ¿Ha sido difícil esta tarea, Natalia? ¿Por qué y para qué la colección Leer Abre Mundos? Bueno, primero quiero agradecerles este encuentro, esta posibilidad de charlar un rato con la gente de Hospitalaria, pero también quiero contar que acaba de entrar Ana Laura y van a entrar probablemente colegas de San Juan. Los quiero presentar, siempre me gusta. Bienvenida, sí. Muchas gracias. ¿Cómo están? Y bueno, porque con San Juan también estuvimos compartiendo algunos encuentros y vale mucho la pena. A mí me gusta presentar amigos, me gusta mediar. Me gusta mediar entre las personas, pero también entre los libros y las personas. Es casi lo mismo, ¿no? Juan Sasturain siempre dice, el método te presenta un amigo. Un libro es un amigo que podés presentar, ¿no? Le podés presentar a alguien. ¿Qué decirte, Luciana? Sí ha sido difícil, no vamos a mentir. Estaba escuchándolas, lo duro que fue todo este tiempo, el ejercicio de la docencia en estas condiciones y en la modalidad, y pensaba, bueno, la verdad es que ha sido una temporada tremenda para todos, para todas. Y en el medio de esa temporada tremenda, el plan de lecturas en pleno 2020 se puso como objetivo seleccionar una colección que pudiera llegar a todos los niveles, 3 colecciones, en realidad 4, que pudieran llegar a todos los niveles, porque hacía 4 años que el Estado no entregaba, el Estado Nacional no entregaba acervos, no renovaba los acervos de las bibliotecas escolares con literatura. Y era un contexto tremendo. Usualmente en el ministerio ese trabajo se hizo de manera presencial, se sostenían largas reuniones presenciales donde se podían tocar los libros, acceder a los libros físicos. Creo que todos en este contexto además tuvimos una conciencia, una muestra para tomar conciencia de la parte material, física, profundamente corporal de nuestras prácticas. No solo de la lectura, pero también de la lectura, ¿no? También de la lectura. Y pensaba, bueno, nos tocó evaluar libros de una manera extraña, porque solo podíamos verlas, éramos 200 personas, casi 200 personas, leyendo una cantidad ingente de literatura. Cada provincia designó sus especialistas, no solamente los de los planes, sino que también la gente de las bibliotecas, también los niveles, fue profundamente participativo, eso es profundamente federal, eso me hace feliz, pero sí fue difícil. Sí, yo recuerdo haber participado porque estaba en el equipo de desarrollo curricular y participé para la selección para secundario. Hermosos libros, hermosos. Hermosos libros, pero que no podíamos tocar, ¿no? Que no podíamos tocar, que no podíamos saber cómo iba a ser ese libro cuando llegara. Yo ahora estoy viendo cuando llegan a las escuelas, tuve sorpresas, libros que por más que teníamos una descripción muy detallada, hecha por parte de los editores, y hubo quien evaluó también esa parte en el Ministerio de Educación de la Nación, hay un equipo que evalúa los libros desde el punto de vista físico. Sin embargo, nos sorprendimos con los tamaños de las tapas, con cierta disposición en la página. Fue un trabajo realmente interesante. Me gusta estar con la gente de Hospitalaria porque pienso que durante la pandemia, no lo piense yo, en realidad estoy robando una idea. Sí,
alguien que lo dijo muy claramente, dijo, los que saben qué hacer en este momento son la gente que siempre dio clases en domicilio, que siempre dio clases en circunstancias y uno a uno y en situaciones, y decía, por favor, consultemos a la gente de hospitalaria cómo se hace esto, ¿no? Y era Luis Pesetti el que decía insistentemente eso desde el principio de la pandemia. Creo que la lectura tuvo un rol importante durante este tiempo, no solamente por este trabajo que encaramos y que ahora está dando, de alguna manera estamos viendo los frutos, ahora que llegan las escuelas y eso, pero creo que tuvo un rol importante desde el punto de vista de como práctica en sí misma, como práctica pedagógica en sí misma, porque fue un lugar de encuentro. Fue de las cosas que no era tan fácil sustraerse, desde distintas modalidades, ¿no? Incluso pienso en estas modalidades que creo que estamos todos tan cansados de encontrarnos por Zoom, por pantallitas. Igual hacemos el esfuerzo un viernes a la noche o a la tarde de estar encontrándonos, de estar... y en este entorno, en esta interfaz extraña para la práctica, sin embargo, creo que algo de la lectura, si bien no pudimos sostener esa parte material, esa parte física, esa parte coreográfica que tiene la lectura compartida en voz alta, sin embargo, sí pudimos conservar una cosa muy esencial, que yo no sabría del todo definirla, pero lo hemos conversado creo que en otros encuentros con compañeros y compañeras del plan, esta cosa convocante, que incluso trasciende a los que están participando a lo mejor en el encuentro, y cuando dejamos de conversar así como estamos conversando ahora y empezamos a leer, suele pasar que alguien del resto de la familia que está escuchando se suele acercar, que puede ser un niño, que puede ser un marido, que puede ser una abuela que está dando vueltas, y dice, ah, mira, te están contando el cuento que tal cosa, hay algo, o el poema que tal cosa, hay algo del discurso literario y del encuentro en la lectura que permitió hacer fogón, que permitió una calidez, aunque estemos en lugar de alrededor del fuego, alrededor del rayo catódico. Y yo creo que eso es algo que fue una experiencia interesante y que va a perdurar. Creo que es de las prácticas pedagógicas que vamos a poder cada tanto sacar de la galera entre tantos modos de leer. Estamos todos cansados de este modo, pero y muy muertos de ganas de ir rápido a leer todos juntos abajo de un árbol y poder abrazarnos, pero esto creo que cada tanto vamos a poder hacer. Y bueno, para irnos abajo de un árbol están llegando los libros físicos a las escuelas, los libros son realmente hermosos, y no los digo porque los mande el plan, sino porque realmente los compañeros de todas las provincias, mira qué lindo ves, todas las provincias, sin ninguna excepción, han trabajado mucho y eligiendo lo mejor que había. Realmente eligiendo lo mejor que había. Esto es poco convincente, lo ideal que yo debería hacer es compartir una lectura con ustedes, pero sé que hoy somos unos cuantos y me gustaría que esto sea un diálogo y no solamente una especie de monólogo, así que... No sé. Sí, es un encuentro. Acá justo, de todos los libros hermosos, me permití rescatar, o apartar, mejor dicho, apartar, este libro es un encanto, es un libro, este sí hay que tenerlo en las manos y tocarlo y apreciarlo. Miren qué maravilla, estas pestañitas que permiten que el lector
diseñe los versos que va a componer el poema. Como por ejemplo, en solo 3 segundos verás aparecer una niña que tiene alas de mariposa. Se esconde en la heladera detrás de cualquier cosa. Se come los jazmines que están por florecer. Busca llevarte a un cuento que aún no te han leído. Y esperarte en la sombra que proyecta la puerta cuando caiga la noche en la playa desierta, de un bocado, o 2, o 3, yo lo sé, te habrá comido. Esta maravilla. Y basta cambiar, ¿no? Basta cambiar un verso para que cambie el sentido. Es un hermoso ejercicio de arte combinatoria, de poesía, bueno, un ejercicio que diríamos de las vanguardias del siglo pasado, y que los chicos pueden ejercitar con este libro, pero es claro, es profundamente material. Y está bueno que haya llegado a las escuelas y se pueda compartir. Hay poesía, en las cajas hay poesía, hay teatro, hay antologías con muchos géneros que contienen una variedad de géneros, que contienen textos que retoman la mejor tradición de la literatura infantil y juvenil universal, latinoamericana y nacional. Y no está ausente ahí lo regional, lo que es lo propio de las provincias. Realmente en las cajas hay de todo. Yo lo que quiero es invitarlas a explorar esas cajas. Yo imploro que no queden guardadas, que no queden cerradas. Creo que este año, como nunca, ha sido una especie de fiesta, quizás por este reencuentro, ¿no? Llegaron bastante a tiempo en el sentido de nos estamos reencontrando y nos estamos encontrando alrededor de los libros. He visto mesas tendidas como si fuera una especie de menú donde uno pudiera elegir o puede elegir. A veces, dice nuestro catálogo, dice, a veces el azar es el mejor bibliotecario. Hay que confiar en las elecciones que los propios estudiantes, que los propios docentes van haciendo para generar caminos, ¿no? Caminos propios, caminos grupales, que no tienen por qué ser graduados. Y en este sentido es tan lindo, porque la experiencia de hospitalaria es tan hermosa, en este sentido de que a veces se juntan 2 o 3 chicos que no están en el mismo grado, y sin embargo pueden compartir, y vemos que no hay, por ejemplo, restricciones específicas en cuanto a edades. Uno puede dar una leve idea como para que más o menos te ubiques en para quién puede ser, pero en realidad el para quién a veces la propia lectura dice para quién, ¿no? La propia lectura nos lleva en nuestra cabeza a para cuál de esos chicos va a ser apropiada. Para eso, para poder saber en una conversación con un niño que está internado o que está en su casa o en el aula, esa conversación sobre sus intereses, sobre sus gustos, sobre sus lecturas previas, la única manera que tenemos de hacer una buena elección de la próxima lectura es conocerlos mucho y conocer mucha literatura. Estas cajas son una oportunidad de leer mucho. Se viene el verano, podemos llevar y leer durante el verano, ¿no? Ir retirando de la escuela o del centro. Creo que las escuelas hospitalarias tienen un centro en donde se encuentran cada tanto los docentes, no son todas iguales, me contaban, ¿no?
pero en algún lado la caja puede estar, de donde retirar, de donde probar. No hay obligación de quedarse hasta el final de un libro si no nos gusta, para poder elegir, para poder convidar lo que nos entusiasma, lo que nos conmueve, lo que nos hace reír. Porque, sobre todo lo que nos hace reír. La risa es tan sana, ¿no? La risa ella sola, como dice Cortázar, ha cavado más túneles que todos los obreros tuneleros de la tierra. Y es, bueno, la literatura también es una ocasión de reírnos, de pasarla bien, o de conmovernos, o de tener ese chispazo que podemos llamar placer si querés, pero que en realidad es una epifanía, de sentir que podemos entender, que algo podemos entender. Y tener esa fe de que ese pibe va a entender ese texto, que lo va a poder disfrutar. El chico ya, o la niña que está, con quien queremos compartirlo, rápidamente siente esa fe que le tenemos, ¿no? O ese amor que hace eso, ¿eh? Leí este poema y pensé en vos. Leí este poema y pensé en vos. Así que, bueno, tenemos estas colecciones preciosas, tenemos unos catálogos que seguramente ahora va a compartir Luciana, y después también compartirá Ana Laura con los grupos de mediadores. Acá abajo en comentarios también pongamos los links para que todos tengamos las listas, y en los catálogos lo que van a encontrar es información, mucha información práctica para enriquecer la conversación sobre los textos. Desde información sobre los autores, sobre los ilustradores, breves reseñas que de ninguna manera indican que esa es la única manera de entender los libros, dan una pista, pero por supuesto es literatura, la interpretación se hace cada vez y en conjunto, cuando leemos juntos o juntas. Y ¿qué más hay en ese? Bueno, y hay algunos itinerarios posibles para empezar a explorar las colecciones, que son eso, unos posibles, nada más, no son una prescripción. También está muy clara en el catálogo la fundamentación, el porqué del origen y la importancia, porque para nosotros es sumamente importante, pero ahí está en palabras también explicado el porqué consideramos tan esencial a la práctica de la lectura, y que lleguen los libros a las escuelas y a los verdaderos destinatarios y verdaderas destinatarias. Primero, cada equipo docente que lo recibe, y por supuesto las niñas y los niños, que es lo que más nos importa. Y también esto, no solamente algún nivel, sino todos los niveles. Eso también es algo para valorar, para festejar, niveles y modalidades, como en este caso, que tenemos invitadas a las docentes de la modalidad hospitalaria. Pero llega a todos los niveles también es para valorar profundamente. Un poco ya nos has contado, pero por ahí también podemos invitar algún otro compañero o compañera que quiera compartir esta pregunta, que es, ¿qué nos hace ser buenos mediadores? ¿Qué tareas nos llevan a ser mejores mediadores o mediadoras en la lectura? Bueno, no sé si alguien quiere completarte. Hay una condición esencial, que es ser y reconocerse a sí mismo y a sí misma como lector, ¿no? Quiere decir tener conciencia de haber leído mucho, y que esas lecturas son algo valioso, que intrínsecamente guardan un potencial pedagógico enorme, que no tiene que ver con potencial pedagogizante ni didactizante. No estamos hablando ni de didactismo, sino estamos hablando de
de lo profundamente pedagógico en sí mismo que tiene la lectura. El solo hecho de compartir lecturas todos los días, y esa es la otra condición, me parece tan importante, tener muchas lecturas y estar en disponibilidad, dice María Emilia López, usar esa palabra, ponerlas a esas lecturas, estar uno en disponibilidad, el cuerpo de una, la voz de una, en disponibilidad para compartir esas lecturas tan frecuentemente como sea posible, ¿no? Preferentemente todos los días, en 180 días de clase, las oportunidades se multiplican de que alguien encuentre ese texto que le habla. Se multiplican, no es que a todos en un aula les va a llegar el mismo texto. Entonces se multiplican y se multiplican las oportunidades de que eso suceda. No rendirse, no rendirse, no nos gusta leer, no, eso tampoco nos gusta, bueno, pero yo te voy a encontrar uno que te guste, ¿no? Yo estoy segura de que vamos a encontrar uno que te guste, así que, y eso es, te conozco, voy a buscar, y porque te conozco y te quiero, voy a buscar algo, eso que es lo que va con tu alma, ¿no? Que lo que va con tu modo de ver el mundo. Y a veces va a contrapelo del modo de ver el mundo. Y eso también es interesante. Es tarea del mediador no dejar a la gente parada en la baldosa en la que está. Siempre pongo un ejemplo chaqueño, perdonen, pero yo vivo acá. Acá se tiende a otra vez leemos la leyenda del Pamberito y otra vez y está bueno, siempre le encontramos cosas a la leyenda del Pamberito y que por algo se repite y se repite, pero la verdad es que además de eso, está bien, y tenemos que darnos permiso para leer sobre cosacos en Rusia, y sobre el puente de Brooklyn y su construcción, y a lo mejor pensar en un mundo diminuto en un grano de arroz, alguien que talla un mundo en un grano de arroz. O sea, hay que, siempre pienso eso, somos la voz, el cuerpo, para que a través de nuestras lecturas, de nuestras versiones, de las lecturas, otros descubran mundos. Se llama así la colección de Choler Abre Mundos, ¿no? Un mundo, qué sé yo, de algo pasado, una cocina en los años 50 y una conversación en una cocina en los años 50, ¿qué tendrá de interesante? Y todo eso, esa clase de cosas que se encuentran en la literatura. Cuando aprendemos a leer esas cosas que tienen tantas capas de sentido, donde nadie puede estar equivocado, por eso también nuestro modo de leer no contribuye de manera directa a la comprensión lectora, pero es el que más hace por la comprensión lectora a largo plazo, digamos. Pero no es directo. ¿Por qué? Porque no hay una manera de entender la literatura. Cada quien, no hay ninguna interpretación que podamos invalidar, ¿no? Solo las podemos conversar. Y esa es otra tarea del mediador, dar lugar a la conversación, enriquecerla, reponer lo que necesita el o la lectora que nos acompaña y que seguramente tendrá cosas para reponernos a nosotros o cosas para contarnos con las que asocie, pero reponer para lo que puede abrir sentidos, qué sé yo, algún dato histórico, algo de contexto cultural, para poder abrir una capa de sentido más. Pero es eso, cuando aprendemos o enseñamos ese ejercicio de encontrar capas de sentido, también vamos a encontrar las capas de sentido en los discursos políticos,
y los capas de sentido que nos quieren traficar, ¿no? En los discursos políticos, en los discursos de la publicidad, en lo que el mundo da por sentado, por ejemplo, en estos entornos. Hay cosas que en estos entornos no están. Bueno, ¿cómo hacemos para explicitar que eso en estos entornos no está? Hay que hacernos... Y eso es el ejercicio de mirar muchas capas. Y ese es el ejercicio que se hace leyendo y conversando sobre las lecturas. Y a veces, y yo diría que esa es una de las principales tareas del mediador, nuestra tarea consiste en hacer un silencio. Hoy estuvimos charlando, por ejemplo, con Luciano Saracini, y nos estaba leyendo esos cuentos con sombrero, que son muy divertidos muchos, y nos leyó uno que no era divertido, era muy conmovedor. Después de eso se hizo un silencio. Dijimos, para seguir con una metáfora que traía, se hizo de noche. Y estábamos en plena siesta. Y fue como si se hiciera de noche, y se hizo un silencio. Y tener el valor de sostener el silencio hasta que eso genera su propia explosión o su propia derivación, después es un ejercicio de los mediadores. Escuchar para saber qué llevar, escuchar para saber con qué asocia el otro, la otra. Esa manera hermosa de encontrarnos y conocernos, que es una oportunidad hermosa que da la literatura. Y ahora que llegaron estas cajas, en este contexto tan complicado, qué bueno que tenemos palabras para ponernos alrededor y que quizás den ocasión a contarnos el cuento de la pandemia, ¿no? El cuento de la pandemia en casa, el cuento de la pandemia de nosotros como grupo, el cuento de la pandemia en San Juan, el cuento de la pandemia en La Pampa, lo cansados que estamos de los Zooms y por qué, pero las palabras para encontrar el sentido, para saber, para darle un orden a la experiencia, que no han sido lindas experiencias, han sido experiencias feroces para muchas familias, feroces. Las ausencias en ausencia, o la enfermedad que se transitó con miedo. Todavía no sabemos cómo nos vamos a reponer de todo eso. En Hospitalaria me imagino que tienen mucho que enseñarnos de cómo se sale de todo eso. Sospecho que la lectura tiene mucho que hacer ahí, pero ahí yo me callo porque las expertas son ustedes. Gracias Natalia. Escuchaba hablar a Natalia, perdón. Sí, Mariví, adelante. Escuchaba hablar a Natalia, y en esto primero que decía que tiene que tener un mediador, y lo primero que nombraste es esto de disfrutar la lectura, de que te guste leer para poder transmitir. Recordaba, me trajo a la mente cómo empezó la idea nuestra con Luciana de convocar a las chicas de hospitalaria, de la modalidad hospitalaria domiciliaria, que creo que esto es una semillita que se plantó allá, creo que como por abril, que vino Evangelina a la biblioteca a consultarnos qué libros podían utilizar para cada nivel, y estuvimos trabajando las tres, se nos pasó una mañana hermosa, a las 3 trabajando juntas y viendo libros y qué libros estarían buenos para invitar a chicos de cada uno de los niveles. Totalmente apasionante fue esa mañana. Tal cual. Fue una mañana placentera, y a partir de ahí con Luciana dijimos, en algún momento tenemos que
convocarlas a que nos cuenten la experiencia, esta experiencia de mediación de lectura, y acá las tenemos, acá las tenemos en este día. Les contamos un poco, para Natalia de Chaco, para el resto de los compañeros que creo son de San Juan, la modalidad de domiciliaria y de hospitalaria depende acá de lo que es la Dirección de Transversalidad para la Educación Inclusiva, creo que no me equivoqué. Ahí estaba Ladio, que es el referente de la dirección, saludándonos, así que nos debe estar escuchando. Y bueno, las chicas están desarrollando un proyecto súper interesante que se llama, voy a leerlo para no equivocarme, Leer y expresarse siempre, en la cama, en casa o desde la ventana. ¿Quieren contarnos un poco, chicas, Evangelina, de qué se trata? Bueno, hola a todos. Sí, en realidad este proyecto surge por la necesidad detectada de esto que decía un poco Natalia, el contacto físico con los libros, que las y los estudiantes puedan tener diversidad de libros, que los puedan tocar, que los puedan mirar, porque más allá de la lectura que surge de las propuestas pedagógicas, esto de leer por placer, para emocionarse, para comunicarse, bueno, básicamente parte de ahí. Y bueno, estamos ya en breve haciendo el cierre de este proyecto, pero la verdad que fue muy gratificante porque en cada experiencia es diferente, cada domicilio es distinto, y nos hemos encontrado muchas veces de que se suma la familia, el vecino, y la verdad, una experiencia maravillosa. Cuando Nati decía lo convocante, hablaba de las lecturas convocantes, recordé enseguida esas experiencias que por ahí empezábamos a leer el cuento y empezaban a participar el estudiante, y de a poquito se iban acercando los hermanos, Sumando, sí. el abuelo. Eso fue hermoso. Ahí, por ejemplo, en esa foto se ve. Sí, en esta foto se sumaron todos y todas. Se sumaron, bueno, el estudiante, sus hermanas, su mamá, la sobrina. Por ahí contar, Vani, que la propuesta era acercar libros a la casa de los y las estudiantes, y también íbamos acompañados de un tallerista que proponíamos formas de expresar eso que nos generaba la lectura, esos sentimientos, y dar opciones también. En esas propuestas había diferentes opciones de representar eso que nos hacía sentir la lectura. Ahí se ve Sí. el... Hay dos talleristas, una tallerista y un tallerista, que son los que nos acompañan en esta propuesta. Y bueno, y antes de hacer la selección de los libros y ver con qué libros íbamos a trabajar, estuvieron muy interesados en esto de ver cuáles eran los gustos de las y los estudiantes de la modalidad, con qué los podrían sorprender, y bueno, como que cada una de nosotras, que conoce los gustos de sus estudiantes, íbamos contándoles, y así fuimos como seleccionando los libros. Sí, también recordaba esto que surgió en uno de los encuentros que tuvimos a la hora de seleccionarlos, no privar a los y las estudiantes de determinados libros que por ahí pensábamos, y no sé si por ahí podría ser, y pensaba en esto de que un poco cuando pensamos en este conversatorio hablábamos de
las configuraciones de apoyo en lugar de las adecuaciones, ¿no? No centrarnos en, no pensar en que la barrera está en las personas, sino que las barreras siempre son del contexto. Entonces, hacer todo lo posible para minimizar esas barreras y acercar, por ejemplo, hemos hecho configuraciones de apoyos en libros de acercarlos con letra imprenta mayúscula para que puedan acceder a esa lectura, pero no privar de esos cuentos, de esos textos, porque si no pareciera a veces que imposibilitamos ciertas experiencias que pueden enriquecer muchísimo. Exacto. Sí. Gracias, chicas. Les agradecemos además compartir estas imágenes que nos muestran un poco del trabajo que hacen, que lo hacen más vívido. Y es muy interesante este concepto, ¿no? De las configuraciones de apoyo, de dejar de hablar de adaptaciones y hablar de configuraciones de apoyo, de eliminar barreras y que todos podamos utilizar los mismos recursos. Exactamente. De eso se trata, sí. Una gran manera de ser mediación de lectura. Por supuesto, me viene a la cabeza la palabra andamiaje, que también nos puede ayudar para eso. Y pensaba, otra cosa que suele tentarnos como mediadores y mediadores es cambiar palabras difíciles por fáciles. Pues no hace falta, ¿no? Me doy cuenta de que no han tenido miedo en tomar textos, temas desafiantes, formatos, eso es muy lindo, y eso es tener fe, y eso el otro lo siente y hace el esfuerzo de ponerse a la altura de la fe que el mediador tiene, ¿no? Y pensaba, me encanta lo de llevar otras maneras de expresarse, siempre y cuando no sea obligatorio, ¿no? No sé cómo lo encararon, porque a veces la expresión es ese silencio, o a veces la expresión es, te cuento yo lo que me pasó parecido, o a veces la expresión es, me acuerdo de una canción y te la canto. Y justo nosotros habíamos llevado la témpera, y bueno, y si no se usó, no se usó, no pasa nada, ¿no? Y pensaba, ¿cuántas serán en La Pampa haciendo esto? Y ojalá esto sea el germen de algo que se pueda replicar. En dos sentidos. Otros colegas que... A mí me encanta la pedagogía de la contaminación. Ayer escuchaba a Bárcena, esto de... No lo digo con contaminación en ningún sentido, porque estamos en hospitalaria parece, pero la pedagogía de la contaminación en el sentido de contagiar, ¿no? Al otro, contagiar a otros colegas las ganas de un proyecto así, de los colegas que ven que esto funciona. Y pensaba también, y saben las chicas que en todas las reuniones del plan, insisto en esto, no soltamos la mano de nadie. Y eso hace exponencial nuestro trabajo, porque al no soltar la mano de nadie, bueno, entonces se vuelve, tendremos que buscar colegas, tendremos que ser más, pero no soltamos la mano. Que esto no ocurra una sola vez o dos veces, sino que ocurra con la frecuencia necesaria, como dice el querido Eduardo Sacheri, que es como andar en bicicleta, ¿no? Nosotros no le soltamos el asientito hasta que vemos que está equilibrado, ¿no? Nos quedamos sosteniendo el asiento de la bici y corremos para que no se caiga, porque es eso, hasta que el otro empieza a pedalear, hasta que el otro puede por sí mismo y hasta nos enseña, ¿no? Y empieza a hacer su propia versión de las mismas lecturas, y es tan lindo. Sí, eso era algo que me había planteado justamente preguntarte, Natalia,
porque a veces tendemos a dejarnos llevar por este ánimo de contagiar todo el entusiasmo que a nosotras nos genera la lectura, entonces la contagiamos en ese sentido. Pero, ¿qué pensamos? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta cuando ya son lectores y lectoras, cuando ya les gusta leer? ¿Pensamos en ese tipo de estudiante o de lector y lectora? Bueno, primero hay que reconocerlos como lectores, hay que reconocer sus lecturas. Hay que escarbar un poquito porque incluso hay chicos que dicen, no, yo no soy lector, y uno escarba y en realidad son lectores. Son lectores. Pero como son lectores de cosas que no suelen entrar en la escuela, o que tendemos los adultos a decir, ay, pero eso no está tan bueno, y a veces no conocemos. A veces la negación que hacemos o la descalificación que hacemos es por el mero hecho de no conocer. El otro día me pasó en Mendoza, fui a una mesa sobre manga y sobre novelas ligeras orientales, y los pibes sabían todo de esos personajes, de esas situaciones, y a mí se me abrió un mundo. A mí se me abrió un mundo. Y me puedo imaginar, había ahí el caso de un profesor que la lleva a la escuela y pone, bueno, ¿te gustó esto? Entonces te va a gustar Poe, o te va a gustar Lovecraft. Tendiendo esos puentes, reconociendo al otro en su calidad de lector, aunque traigan bajo la misma estrella, la famosa ciclit, que ahora estamos hablando de enfermedades, bueno, que les encanta además. Que les encanta, llena de dramas, de cosas, bueno, pero no sé si será lo que esté, bueno, y a lo mejor sí, y a lo mejor es lo que necesita para transitar una situación, alguien que está en una situación hospitalaria. No me gusta irme a las anécdotas, pero por otro lado a veces son ilustrativas. Yo tuve a mi hermano, le contaba ayer a la directora de modalidad hospitalaria de Nación, le contaba, a los 12 años tuvo un accidente y estuvo enyesado desde el pecho hasta los pies unos meses. Y la verdad es que la lectura ahí jugó un rol enorme, enorme. Y también me parece importante reconocer los límites, porque a los adultos les estamos pidiendo a la lectura que solucione tantas cosas. Y bueno, la lectura será un elemento, más, no será el elemento, pero es una posibilidad. Es una posibilidad para quien está así, la verdad que sí. ¿Cuál era la pregunta? Me fui. Me acordé de mi hermano, discúlpenme. Pero está bien, porque ese es el tema, que a veces nos preocupamos, primero como docentes y también como mediadores, por aquellos lectores potenciales que quizás no disfrutan tanto de la lectura como sabemos que la disfrutamos nosotros. Y entonces está en nuestro ánimo lograrlo. Y quizás, Sí, digo, perdón, se me acaba de perdemos... ocurrir algo con esto que estás diciendo, se me acaba de ocurrir algo que tiene que ver, por ejemplo, también reconocer esas otras modalidades de lectura. El pibe que consume mucho videojuego y que desespera a lo mejor a la mamá o no sé qué, se pasa el día con la Play, con el Wii y no sé qué, y me imagino en una situación domiciliaria. Y ojo, porque en esos mundos de los juegos hay un consumo de ficción interesantísimo, interesantísimo. Hay unos mundos que los que nos los estamos perdiendo somos nosotros, y que pueden linkear con lecturas, con la literatura. O sea, hay una tarea que hacer ahí,
hay que sentarse a lo mejor a ver cómo es esto, llévame, este bosque y esta puerta que abre, ¿cómo que le cae una lluvia de alquitrán? ¿Cómo que le cae una lluvia de monedas? Vos sabés que eso eso es un cuento clásico, te lo cuento. Esto se tomó de tal cosa, te lo cuento. Hay una lectura ahí en lo de los videojuegos. Hay alguien que se dedica a esto y que lo estudia muy, muy profundamente, que es Lucas Ramada Prieto, y yo los invito a buscar. Se llama Esto no va de libros, y justamente él estudia las modalidades de consumo de ficción en los niños y en los jóvenes a través de los videojuegos. Y entonces a lo mejor son más lectores de lo que creemos. Viven en mundos de fantasías tan interesantes como los de García Márquez. Sí, sí, me viene al recuerdo, sí, podría nombrarte tal estudiante, tal alumno, tal alumna, que tienen tanto para enseñar también, o enseñarnos y aportar con sus propias lecturas o sus propias elecciones, ¿no? Con su propia selección de lecturas. No sé si nos querían compartir algo más, Evangelina o Vanina, con respecto a las configuraciones de apoyo o algo que quieran comentar del proyecto. Recién Natalia decía si las lecturas Me eran, gustaría yo creo que saber eran complementarias, ¿no? Sí. A mí me gustaría saber qué llevaron y cómo les fue con eso. Los libros, Uh-huh. los libros que leímos fue La cosa perdida, El sueño de Pablo, Perro viejo, Haiku y El creador de fantasmas. ¿Y cómo les fue? Ay, maravillosamente. Sí, No, porque... no, increíble. Increíble, y aparte, este libro, El creador de fantasmas, era como que dentro de la misma familia hubo como diferentes interpretaciones, y eso después se reflejó en la actividad artística que hicieron. Igualmente, estos libros, bueno, estuvimos mirándolos, nos juntamos, dijimos, bueno, a ver, ¿para qué estudiantes este libro? ¿Para qué estudiantes este otro? Es más, los talleristas que trabajaban con nosotras tuvieron que tener como conocerlos antes de conocerlos a nuestros estudiantes. Pero bueno, no, la verdad que muy gratificante el proyecto de lectura. ¿Y será que se va a poder continuar? ¿Cómo? ¿Será que se va a poder continuar? Sí, obviamente. Sí. Lo que yo te iba a decir es que nosotros hicimos otra selección de libros porque en ese momento teníamos para elegir los que estaban en la biblioteca nuestra, pero esta selección que hicimos con las chicas llegaron ahora, hace un mes aproximadamente, y justamente las experiencias que vienen tienen que ver con estos libros nuevos que llegaron, que son divinos, y también queremos enriquecer con ese aporte. También me parecía re importante lo que decía Natalia sobre las distintas opciones. Me parece que hablar de opciones nos lleva a pensar en propuestas inclusivas, en no pensar en una única propuesta, sino que desde el inicio existan diferentes opciones. Quizás el desafío para lo que viene y para lo que queremos continuar es tener más posibilidad de opciones a la hora de poder representar, o como decía Natalia, lo importante del silencio. Me llegó mucho eso, y estaría bueno poder empezar a incorporarlo. Las opciones son una manera de que estén desde el inicio de las propuestas. Me parece que es una forma inclusiva de pensarlo, y no esto, como decíamos, de algo fijo que después se le van haciendo como recortes o cosas que quizás no dan
diferente flexibilidad a ese formato. Y es muy aliviador. En la situación de clase, por ejemplo, los chicos les leen un cuento y el chico ya va sacando ya se está terminando y ya va sacando el crayón porque sabe que alguien le va a pedir un dibujo. Y a Claro. veces, claro, y a Sí, veces o un no hace falta. trabajo. O un trabajo. Sí. Y explicitar que eso no va a ser obligatorio, pero que si lo quiere lo puede hacer, porque además está el pibe que garabatea mientras te escucha. Y Dios mío lo que sale ahí, ¿no? Exacto. Entonces, hay que ir explorando nomás. Y lo que a mí Sí. me gustaría es que, no sé, me imagino que ustedes están registrando todo esto porque es una experiencia valiosa, y si tenemos, yo ya, a ver, Aramos dijo el mosquito, Luciana, pero si Luciana y ustedes tienen la intención de que esto se replique, de que más colegas se sumen a esta tarea, y sería muy deseable y muy necesario a esta modalidad, registrar para ir aprendiendo en la marcha y en el hacer es imprescindible, ¿no? Me encanta que hayan registrado con fotos, además las fotos cantan, ¿no? La situación de la imagen de la situación de lectura, de la práctica de lectura, no se puede fingir. No. Está clarísimo, vos ves una foto de una situación de lectura y sabés que estuvo pasando esto, se nota. Si se puso con el libro, o si está posando, o ya se disfrazó, no hace falta disfrazarse. Una de las cosas que es interesante de esto es que podemos hacerlo, lo difícil de esto es sostenerlo en el tiempo. Pero no hace falta el artificio, no hace falta el tiempo que gastamos en hacer la caperuza de Caperucita. Nuestras prácticas de fomento de lectura se tienen que parecer lo más posible a leer, ¿no? Si no, lo otro es, damos otro mensaje, ¿no? Que leer es, además hay que hacer algo, o que no alcanza como para que sea interesante, necesitamos además ponerle música, o además no sé qué. No, si alcanza con que yo me siente, abra el libro, y me ponga en total disponibilidad de cuerpo, de voz, y sobre todo de conexión personal, de tiempo, de alma, ¿no? Se nota eso también, si estoy mirando el celular o no, ¿no? Así Sí, que sí, todo es eso entendible. todo esto que están haciendo es maravilloso, y me imagino que el año que viene nos vamos a encontrar, y ya van a hacer unas cuantas más. Sí, es interesante como conclusión también de esta linda tarde, que justamente somos conscientes nosotros porque estamos en esta tarea, pero por ahí compartir con quienes quizás nos acompañan. Estamos transmitiendo por Facebook Live y quizás llegamos a otro tipo de público que no está tan interiorizado de la experiencia, por un lado de la modalidad hospitalaria y también de lo que atañe a la lectura y a las mediaciones. Y me parecía como conclusión interesante ser conscientes y compartir y comentar este cambio de paradigma, así como para la dirección de la educación inclusiva hay un cambio de paradigma donde lo vemos al estudiante desde sus potencialidades, desde lo que puede hacer, no desde lo que no puede hacer, y por eso las chicas recién nos comentaban lo de las configuraciones de apoyo, porque son para acompañar al sujeto, y las barreras son del entorno. Ese cambio de paradigma ya nos marca otra forma de la didáctica, de la enseñanza, ¿no? Y con respecto a la lectura, a la mediación de la lectura, ese paradigma de animación de la lectura era anterior. Quizás en algunas situaciones acompaña, o hay algunas elecciones que podemos hacer para volver esa situación de lectura de alguna manera diferente una de otra. Pero como decía Natalia,
este paradigma que compartimos actualmente nos hace instalar a la lectura como una práctica valiosa en sí misma, donde el libro es el recurso que se comparte con las lectoras y los lectores, y donde mediadores y mediadoras tenemos esta responsabilidad de compartir y conversar, y de primero planificar esa situación y luego compartir esa conversación literaria para hacer posible esas múltiples interpretaciones. A modo de conclusión, me resta agradecerles, junto con Mariby Ripa, que es nuestra referente de la biblioteca, con quien organizamos este encuentro. Las invitamos a saludar, porque sin darnos cuenta se nos ha terminado nuestro tiempo, así que las invitamos a saludar. Levanto Sí, la María. mano, quiero decir algo antes. Acá Ana Laura Garcés nos compartió en el chat de este Zoom el link de los catálogos de la colección Leer Abre Mundo. No pueden leer la gente que nos está acompañando desde Facebook este chat nuestro, pero lo vamos a copiar en el chat del Facebook luego, así pueden acceder. Así que Y los que nos están entren a la escuchando, página del Plan Nacional de Lecturas. Entren a la página del Plan Nacional de Lecturas y se encuentran con estos maravillosos catálogos, porque eso también es una tarea, no es porque esté Natalia, sino que realmente es un gran trabajo que colabora con la didáctica. Es muy valioso ese aporte, así que gracias también por eso, no solo por las colecciones, sino por los catálogos. Yo quiero decir algo brevemente antes. Sí, de adelante. todo. Muchísimas gracias por habernos invitado. Nosotros desde la provincia de San Juan, me parece súper interesante el proyecto que han presentado, y esto que decía Natalia, que podemos multiplicar. Nosotros en San Juan no hemos tenido un proyecto como el de ustedes, pero sí hemos estado haciendo unos encuentros en el que todos los que ven acá hay unos pocos más de profesores y bibliotecarios de todos los niveles de San Juan, de todas las modalidades. Nos hemos reunido para poder compartir lecturas. Es la verdad, porque si bien se planteó como una capacitación, lo que hemos hecho es compartir lecturas, y han surgido proyectos muy interesantes porque nos hemos mezclado con distintos niveles, con distintos ámbitos, inclusive con distintas zonas dentro de la provincia. Hay uno de los proyectos que sé que hay uno de los autores que está acá, que es muy interesante, que se llama WhatsAppeando Rutas de Lectura, que es de una sola alejada con el centro, y esto que decía Natalia, que bueno, que estamos cansados del Zoom, también a nosotros nos gusta porque este encuentro lo hemos podido tener gracias a eso, conocer la experiencia maravillosa que ustedes están haciendo, y nosotros nos hemos podido reunir acá en San Juan de forma presencial y virtuales con estos encuentros con Natalia, y ya el año que viene vamos a hacer más, porque los mediadores ahora somos todos los que hemos estado compartiendo estos miércoles, donde hemos compartido lecturas de los libros al final, porque al principio no nos llegaban acá a San Juan, y de lecturas de textos sanjuaninos, de escritores sanjuaninos, lecturas que cada uno traía, y me permito una pequeña anécdota, como dice Natalia, de uno de los encuentros. Una de las docentes fue con su hija, no recuerdo, creo que tenía 6 años, 6, 7 años la nena, y escuchó la lectura de La llave de Josefina, y quedó fascinada. Un escritor sanjuanino llevó esa lectura como propuesta de itinerario, y ella levantó la mano y le dijo: yo te quiero decir algo porque es muy interesante, me ha gustado mucho ese cuento. Nos quedamos todos fascinados, enamorados de ella, porque no era el público al que supuestamente este escritor que no había pensado, pero fue su lectora, y ella quedó impactada con el texto. Y de ahí en más fue a todos nuestros encuentros a escuchar a los escritores sanjuaninos qué llevaban para leerle. Entonces, bueno, vimos cómo realmente podemos compartir y vivir la lectura, y me permito hacer una lectura cortita de un texto de uno de los libros de Leer por Leer, que se llama Puentes, de Elsa Bornemann. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante con tiza brillante,
puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra, invisibles, y tú, ¿quién creyera? No los ves siquiera. Hago 100, 10, 1, no cruzas ninguno, mas como te quiero, dibujo y espero. Bellos, bellos puentes para que me encuentres. Y eso creo que me encantó el poema porque somos eso, puentes, y transmisores de esta lectura que compartimos y que adoramos, cada uno en su provincia, ¿no? Y en su comunidad de lectura. Así que muchísimas gracias por habernos invitado. Como verán, la figura del puente aparece todo el tiempo y es hermosa, y yo quiero invitarlas y invitarlos a que esta no sea que esta sea la primera vez. Que esta sea la primera vez de este puente. Estamos armando una red federal de mediadores. Por favor, escriban a la dirección del plan, también por favor, si después pueden ponerles la dirección del plan. Y esto tiene que ser, esta manera de acompañarnos en la tarea tiene que ser lo más natural del mundo. Y bueno, el Zoom no me gusta, pero sirve para esto. Así que está buenísimo, y ojalá no sea quiero que sea la primera vez entre San Juan y La Pampa, y que podamos sumar, ¿quién dice?, más provincias, ¿no?, la próxima, y bueno, sentirnos parte de esta red, que no depende del plan, no tiene que depender, tiene que ser lo más horizontal posible, que es lo que pasa con las redes cuando son buenas, ¿no? Que no hace falta que esté el plan de lectura, no pasa una gestión, de qué políticas son, no me importa eso, somos gente haciendo una tarea, y ahí están estos puentes, así que para eso estamos, para atender estos puentes mientras estemos acá, y después sigan ustedes. Bárbaro, Gracias. bárbaro, gracias. Nos vamos así diciendo gracias, y que nos encontremos en un próximo encuentro para la lectura y para comentar experiencias de lectura. Así que gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas.